Permítame sobre este tema solo decir unas pocas palabras. Claro, doctor, claro. Pero quiero que se pongan pilas para entender este tema. ¿Le gustaría a Estados Unidos que si Canadá tiene algún problema con ellos, pongamos que ponen a pelear por algún tema, les gustaría que los rusos lleven armas de Rusia y de otros países de la órbita de ellos y les entreguen a los canadienses para que bombardeen Estados Unidos? ¿Les gustaría? O sea, los Estados Unidos siempre están hablando de la defensa de la libertad, de las democracias. Tienen intereses económicos y intereses petroleros, porque Europa sabe que necesita el gas ruso, necesita el gas y el petróleo. El mayor productor de petróleo en el mundo son dos, Arabia Saudita y Rusia, que producen prácticamente lo mismo, petróleo y gas. Ahí sí nadie compite con Rusia. Entonces, crean un conflicto a ver si lo votan a Putin, si lo vuelven otra república, entre comillas, democrática, y entran las empresas petroleras a apoderarse del gas de Rusia. Entendamos, por Dios, si no es tan difícil entenderlo. Entonces, por medio meten la libertad, que no sé qué, que los derechos humanos, y etc. ¿Les gustaría que Canadá los bombardeen con armas rusas? Dos, pongo el mismo ejemplo de Canadá, porque me interesa que didácticamente la gente entienda. Canadá es un país, es especialísimo, porque Canadá incluso tiene dos ciudades que son importantísimas, aparte de las demás, no son las únicas, que son Quebec y Montreal. Montreal habla inglesa, Quebec habla francesa. Es un país mixto, porque fue fruto de una colonización dual. Entonces viene el tema. ¿Qué pasó con Ucrania? Ucrania tenía rusos dentro de su territorio, porque siempre vivieron allí. La zona del Donbass, que dice que es la zona de Donetsk, y la zona de Crimea, o sea, el este de Ucrania, siempre fue habitado por rusos. Siempre fue, no ahora, siempre fue habitado por rusos. Más bien lo que acaba de hacer Zelensky es mandarlos sacando a los que habitaron allí años de años de años. Entonces no es que les han quitado, ellos mandaron sacando a toda esa gente con lo que estaban puestos. Entonces un tema diferente de cómo lo vemos acá el tema de Ucrania. Pero tienen armado un problema en Estados Unidos porque los republicanos, que son mayoría en el Congreso, de los Estados Unidos en este momento, los mayores republicanos están demandando al presidente que deje de gastar dinero en Ucrania, porque Estados Unidos está atravesando una de las peores crisis económicas de su historia. Tanto que está pidiendo un sobreendeudamiento que le autorice el Congreso, porque ellos ya están superando la línea base del endeudamiento. Y entonces eso es lo que le dicen. Infórmenos en qué están gastando el dinero. Lo está diciendo la gente de los republicanos. Sí, es un tema que está armado. El problema que tenemos en América Latina es que esos países que se dicen demócratas, esos países tienen controlada la información. Y al tener controlada la información, entonces, ahí es el tema de que toda la gente tiene que aprender lo que pasa en un caso, a entender el caso Ucrania-Rusia, a través de la información que les da ¿quién? Que les da el gobierno. Entonces la gente está aprendiendo lo que está pasando en Ucrania, como ha aprendido a través de esto muchas otras cosas, a través de lo que le cuentan cómo es el caso de Ucrania. Y el caso de Ucrania no es así. El caso de Ucrania es otra cosa totalmente diferente. El caso bélico de este rato es un caso como para dictar una conferencia. ¿En qué sentido? De decirle a la gente, miren cómo le venden gato por liebre, cómo le cuentan, porque el mayor poder que existe en el mundo es el poder informático. Entonces, si usted amanece, y esto le invito a cualquier persona, porque prácticamente todo el mundo tiene canales de cable, ¿qué van a ver? CNN, ¿qué van a ver? TNT, ¿qué van a ver? The News, ¿qué van a ver? Todo este tipo de canales, que todos repiten lo mismo de lo que sale desde Estados Unidos. Entonces están a la gente dándole una visión deformada de los temas. Es lo que consume la gente. Entonces están entendiendo el tema de los disensos entre Ucrania y Rusia.
lo están entendiendo a través de la versión oficial de Estados Unidos. Yo tuve una entrevista la semana pasada con un medio. Y claro, me llamaron a entrevistarme por un tema. Pero como yo me conecté antes con ese medio, estaba escuchando lo que el periodista hablaba sobre el tema Ucrania. Y yo, como soy Augusto Tandazo, yo no dejaré de ser como soy. Cuando me dio la palabra para la entrevista, le dije, ¿me permite hablar de lo que usted acaba de decir? Me dijo, sí, que usted nada más está repitiendo lo que le viene del cable. O sea, no hay ningún esfuerzo periodístico. Usted lo único que está haciendo es repetir como caja de resonancia todo lo que le viene del cable. Y entonces, ese es el gran problema, como incluso decía Piero. Estudian la historia los americanos en el cine norteamericano. Usted ve una película de la guerra tal, y es la versión oficial de los Estados Unidos, que no es la real. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. La Guerra Mundial la ganó Rusia. Y Rusia liberó a todos los países que los opresaron los nazis. Polonia, Rumania, Bulgaria, Estonia, Lituania, todos los países, más las 15 repúblicas socialistas que integraron la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los liberó, porque los polacos, hablemos claro y en buen oro, se bajaron los pantalones, lo mismo que los franceses. Se bajaron los pantalones. ¿Quién fue el que triunfó en la guerra? Rusia. Y después entran apuradamente. Fíjese un dato tan importante como esto. La guerra comienza en 1939, la Segunda Guerra Mundial, y termina en 1945. ¿En qué año entró los Estados Unidos a la guerra contra Alemania? Porque los Estados Unidos se dedicaron a capturar bases militares en el Pacífico, y luego por ese tema se enfrentaron con Japón. Pero con Alemania, que era el cuco, no era Japón. Con Alemania, ¿cuándo entraron a la guerra? En el 44, hijo, y al reparto. Ya cuando los rusos tenían cogidos de aquí a los alemanes. Entonces, la historia hay que entenderla investigando, no consumiendo estos productos baratos. Entonces viene el tema. Lo mismo está sucediendo ahora. Y le pongo un ejemplo, y con eso cortemos para ver si armamos un programa sobre Ucrania y Rusia. Mira el tema. Es clarísimo. O sea, en este tema de los disensos, recordemos la guerra contra Irak. Verá el cinismo pero a la máxima potencia. Entró el gobierno norteamericano directamente a acabar con Irak, a bombardear sin tener respeto por monumentos arqueológicos, porque claro, pues Irak es la antigua Babilonia, la antigua Mesopotamia, pues. Irak no es un país, como le dijo, escúcheme esto lo que le dijo la ministra, la canciller Zarajova, le dijo a los norteamericanos, ustedes conocen la historia desde hace muy poco. ¿Por qué? Porque son países que nacieron ¿cuándo? Cuando se dio, entre comillas, el descubrimiento de América. ¿Cómo pueden comparar un Estados Unidos? Pueden comparar un Estados Unidos con un país europeo o con un país del Oriente, o un país asiático que tienen culturas con filósofos de hace 3000 años, con pensadores como los chinos, donde lo tienen a Lao Tse, lo tienen a Foji, lo tienen a Confucio o Confucio, como dicen acá en Occidente. ¿Cómo pueden comparar escritores de la talla de los que tuvo Rusia, filósofos de los que tuvo Grecia? O sea, ¿cómo? Pensadores que han tenido numerosos sitios en el mundo. Estados Unidos es un país poderoso en lo tecnológico moderno, pero en esto, en el mate, naranjas, en aprender a pensar, aprender a desarrollar un nuevo celular y eso sí, pero eso es una tecnología que no es que te crees abstracción de pensamiento. Entonces, cuando vino la guerra de Irak, hicieron tabla rasa de Irak a Hussein, que había intentado por ahí ver cómo se refugia, lo mataron debajo de un puente. Hussein no era un pendejo, lo hicieron aparecer como el dictador, por ejemplo, el defensor de los derechos de la mujer. Él peleó incluso en las luchas nacionalistas de Egipto, cuando nacionalizaron el petróleo. Después en Irak tuvo cambios importantes en el tema de la reivindicación de los derechos de la mujer, cosa que es difícil hacer en los países árabes. O sea, era un hombre interesantísimo en su pensamiento. ¿Acaso que Hussein era un pendejo a la vela? ¿Pero qué interesaba? ¿Por qué estaba ahí Estados Unidos peleando en Irak? Porque ahí hay petróleo, como hay en este momento en Rusia.
Ahí está el Mar Negro, y ahí está todo el petróleo de Crimea y de toda esa zona. Es lo que quieren el gas, porque Rusia ya les cortó el gas, le acaba de cortar el gas a Polonia, y ya les cortó antes el gas a otras zonas. Gazprom, que es la empresa que suministra el gas, les cortó el gas, y entonces subió 500% la electricidad en los países, y han tenido que pasar en uno de los inviernos más fríos de su historia y de su vida. Pero ¿qué pasó con Irak? Entraron las fuerzas norteamericanas a salvar la humanidad porque Irak tenía armas de destrucción masiva. Ese fue el pretexto. Y que Irak iba a acabar con el mundo y que a tiempo, antes de que se desarrollen estas armas que ya están prácticamente por salir el pan, había que destruir Irak. Y destruyeron. Pasaron como 10, 15 años de esta andanada que fue en 1990. Y de pronto aparecieron documentos desclasificados de los Estados Unidos que decían que no encontraron ningún arma de destrucción masiva en Irak. Pero mientras tanto ya se tomaron Irak, lo mataron a Hussein, hicieron lo que les dio la gana, se tomaron los pozos petroleros, hicieron una salvajada, Jairo. Y la gente que me está escuchando, mire, no puede haber más perversidad que esto. Destruyeron el país le tiraron todas las bombas que podían haberle tirado a Irak. Y como quedó todo en ruinas, en el suelo, puentes, instalaciones, edificios. Entonces crearon un gobierno títere en Irak, metieron un gobierno títere en Irak, e hicieron que ese gobierno, con el petróleo iraquí, que les importa a los gringos, porque primero quieren comerse el petróleo de otros países, porque ellos sí tienen petróleo, pero se lo comen a cuentagotas, porque quieren primero agotar las reservas del mundo, que no son pendejos, y eso la gente no entiende. Pero viene el tema. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron que el gobierno títere de Irak contrate todas las obras de reconstrucción de Irak, todas las obras con empresas norteamericanas. O sea, ellos destruyeron y que contraten con empresas norteamericanas que vuelvan a levantar lo que destruyeron y que les paguen con petróleo de Irak. O sea, ya más sinvergüenzas no pueden haber. Ya más que eso ya no puede haber. Es el colmo de los colmos. Yo le destruyo su casa Jairo, le hago pedazos y después le digo a la persona que se haga cargo, ahora, como quieres tú que esto se vuelva a parar, yo te puedo reconstruir, pero págame. Y págame con los productos que tú tienes ahí. O sea, ¿qué hicieron con el caso de Libia? O sea, han hecho lo que les da la gana. Metieron ese enclave de Israel para tener en permanente conflicto al Medio Oriente. ¿Para qué? Para tenerlos cogidos de los testículos a todos los países que están en la órbita de ellos y decirles, si yo no te apoyo, tú te hundes. Entonces, pero súbeme el petróleo, más petróleo en la oferta de petróleo, cae el precio del petróleo. Y los tienen produciendo más petróleo de lo que se debe producir para que el precio se mantenga en los niveles que quiere Estados Unidos. Es un país que está llamado a causar daño y destrucción en todo el mundo. Y la gente no termina de entenderlo. Pero ¿cómo nos viene la noticia de allá? A través de los cables internacionales. Entonces aprenden la historia y aprenden la historia antigua y la moderna y la actual. La aprenden a través del cable. Entonces, si alguien quiere investigar, por ejemplo, cuál es el problema de Irak, o el problema, perdón, de Ucrania, se meten directamente al New York Times o al Washington Post o a la cadena CNN, lo que sea, y ahí está la verdad. No, ahí está la mentira. Ahí está la mentira y no está la verdad. Hay que entender lo que fue la Unión Soviética, con esa artimaña, con esa forma perversa que actuó Juan Pablo II, que para eso lo eligieron papa, para que con su discurso, siendo polaco, vaya a crear ese frente y destruya eso. Y eso es para explicarlo largamente por qué fracasó el tema económico en los países socialistas. Fracasó porque no explotaban a otros países. Si hubieran explotado otros países, ellos hubieran tenido un nivel de vida sumamente alto. Lo que hace Estados Unidos, lo que hace Europa. No explotaron y eso provocó el fracaso económico. Pero regresamos, una regresión en materia del avance, cuando se podía haber avanzado. Y ahora se pararon con Putin, porque Putin no es una persona a la que la van a sobajar. Y Putin tiene armas de calibre tal vez más alto que los Estados Unidos. Entonces están con el problema. Y entonces no saben cómo hacer para que China mire para otro lado para ver ellos cómo siguen acá, pero China
no es pendejo. China sabe que si se lo comen a Rusia, el siguiente objetivo es China. Entonces, el tema es de otra manera, pero ahí están países que vivieron de Rusia, que vivieron de la Unión Soviética, y que cuando llegó el momento, 1991, se deshicieron de todo y fueron tan sinvergüenzas que salieron del Pacto de Varsovia, que fue creado como una unidad geopolítica a todo ese mundo, y al otro día estaban golpeando las puertas de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está organizada y creada como un cartel para militarmente actuar contra cualquier país que vaya contra ellos o que no esté de acuerdo contra ellos. Entre ellos Ucrania, Polonia. La lista de cómo el 91 se desgranaron y fueron a sentarse con la gente de la OTAN. Y ahí estuvieron todos, Hungría. Los mismos gringos despedazaron Yugoslavia, lo partieron en pedazos, Checoslovaquia la partieron en pedazos. Y entonces, aquí nos van a contar la historia. La historia hay que investigarla, mis queridos amigos. Y eso no se investiga como la gente sabe decir, recomiéndeme un librito. Esa investigación dura años de años y saber las fuentes a las que hay que buscar para entender qué es lo que pasó allá y entender qué es lo que pasa con Ucrania, qué pasó con Crimea, qué pasó con todas esas zonas y para qué se está prestando este payaso de Zelensky. Entonces, esto es lo que tienen que ver. Algún rato armemos... Estimado doctor, y con todo ese contexto histórico que usted nos ha mencionado en la intervención del canciller Juan Carlos Holguín en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, aseguró que el conflicto no se centra en Ucrania, sino que es una agresión de Rusia contra todo el mundo, incluyendo América Latina. Lo que hizo fue alinearse al discurso de los Estados Unidos. Pero perdóneme, Jairo. Primero dimensionemos lo que es el Ecuador. O sea, el Ecuador es un país chiquito, que cuando vi los helicópteros que volaban Quito para el día de la FAE, usted los puede contar con los dedos de la mano todos los helicópteros que tiene el Ecuador. No tenemos armas de destrucción, no tenemos la última tecnología, no somos un país poderoso, somos un país endeudado. Cada ecuatoriano debe $5,000 per cápita en función de la deuda externa e interna. Somos un país así. Y dice esto el canciller Juan Carlos Holguín, eso es ser estúpido. Y le explico por qué. Porque ese no es nuestro problema y vale la pena mejor callar. Porque mañana Rusia, a través del embajador que puede estar cazando pajaritos, le pasa un dato a Putin y le dice, ahí hay un país en el Consejo de Seguridad que está hablando esto, y Putin se avispa y le dice, córtale la importación de banano. Chao. Es el gran problema es el problema de los torpes, que se meten en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Por quedar bien con el imperio, y el imperio los trata con la punta del zapato. ¿Cómo es que arrancamos a esto de pintor, hombre? Fíjate que cuando yo salí de la secundaria, allá en el Centroamérica, en Granada, yo apliqué a la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri. Me aceptaron para estudiar pintura. Yo quería estudiar arte, quería ser pintor, pues. Claro, todo el mundo me vulgareaba en aquel momento, ¿verdad? Porque decían que... Porque ya empezaba a pintar algunas cosas, pues a dibujar más que a pintar. Me fui a la universidad esa de Washington, que queda muy cerca de otra universidad, que es la de St. Louis, que es donde fue mi papá a estudiar medicina y donde se fueron mis otros hermanos y amigos, iban ahí a estudiar, pero no había arte. Había artes teóricas, podías estudiar arte en teoría, pero no había una escuela de pintura bien montada, pues. Esa universidad quedaba al otro lado de un parque enorme que se llama Forest Park, ahí en Missouri, en San Luis.
Y yo me sentía bien solo ahí en la Universidad de Washington porque era el único latino en una universidad donde solo habían personas totalmente extrañas, pues. No había ni un latino, ni uno. Y en la Universidad de San Luis estaba así de latinos y la gran parranda y la fiesta. Entonces, vos sabes, el imán te atrae, pues. Llamar la compañía. Entonces me cambié de carrera y fui a estudiar Arts and Science, artes y ciencias. Las artes teóricas y ciencias estudié una licenciatura en historia y en estudios hispanoamericanos. ¿Pero cuánto tiempo estuviste estudiando? ¿Un mes? Sí, arranqué pues sí, un mes, menos de un mes. Yo dije, no, aquí estoy solo, me sentía bien extraño, pues, y no me sentía contento. Entonces estudié otra cosa. Pero nunca dejé de dibujar o de pintar o de hacer mis travesuras, pues. Pero no pintabas en óleo ni acrílico en ese entonces, no era dibujo. Óleo. Óleo. Sí, ya pintaba con óleo. El primer cuadro de óleo en 1968, que lo hice allá en San Luis, está aquí enfrente, en la casa de mi hermana. Esa fue mi licenciatura. Y me vine a Nicaragua. Al venir a Nicaragua, empecé a dar clases en la UCA de historia y conocí a esta señora. Y entonces ahí sucedieron muchas cosas, pues, y entonces, ¿verdad? Le enamoré pintándola. Le hice un cuadro y la dejé tal cual. Mucho practicaba caricatura. Ahí en la universidad, pues, a los compañeros míos de escuela, de clase, los hacía todos, así un cuaderno, y luego yo los ponía en la memoria. Así entré al INCAE, 22, porque después ya como historiador no iba a llegar muy largo tampoco. Entonces dije, bueno, voy a tener que buscar cómo trabajar de otra manera, pues. Más práctica, como decíamos, como me decía mi papá. Entonces me metí al INCAE a sacar una maestría y luego, pues, poco a poco empecé a meterme un poquito más a la pintura. A todos los compañeros del INCAE los tengo en caricatura y ahí salió la memoria del INCAE. Entonces tengo muchos dibujos, pues, de rostros que hago. Y si me quieres, yo te hago una foto, papá, te la copio igual, pues. Mira que siempre me ha salido fácil pintar. Dibujar, pintar, garabatear. Pero me metí ya de lleno, 100% de mi tiempo, en el 2015. Cuando ya salí de todas mis responsabilidades docentes, empresariales, políticas. No sé, estuve haciendo muchas cosas en mi vida. ¿Y por qué tomas la decisión de ser pintor? Para mí es sanidad, es salud. Me ayuda a estar tranquilo, a encontrar significado, me ayuda a ser feliz. Fíjate que yo no he salido a vender cuadros. Aquí han venido personas y me han comprado, varios, muchos. Y mis hijos y algunos amigos me dicen, bueno, aquí tenemos paredes nosotros, pues, aquí los puedes guardar, aquí los puedes tener en exhibición. Entonces, así ha sido, pues. Entonces, ahí están los cuadros regados en diferentes casas. Tengo un montón de cuadros en OM, que es un edificio que está ahí a la entrada del Vivian Perla, en un centro metropolitano, ahí en los corredores, exhibiéndose. Y mis hijos encantados, no los quieren soltar ahora.
¿Qué sentís cuando te desprendés de un cuadro que se te lo llevan? Duele, sí, sí, desprenderte de algo que vos has hecho, duele. Por eso es que no me gusta vender mucho, porque es como, pues, te desprender de algo que vos decís, esto me gusta, pues, y a mis hijos y a otros les gusta, y entonces duele, sí. Pero me dicen mis hijos, hombre, ya es hora, pues, tenés tantas cosas que hay que enseñarlas, pues. Dos cosas quiero mostrar aquí. Uno, diciéndole a los jóvenes que no hay que claudicar. Siempre hay que buscar cómo hacer algo, aunque no sea lo que a vos más te gusta, pero si eso es lo que hay que hacerlo. Y todo en tu vida tiene su tiempo, si Dios lo permite. Mi vocación original es la pintura. Esa es mi pasión. Pero claro, no podés andar de pintor nada más, a no ser que sea como Armando Moral, que es un maestro de maestros. Pero un pintor como yo, que lo que quiero es nada más descubrir, ser creativo, andar ahí de curioso, más que nada, sin ostentar nada, sin querer nada a cambio, en el sentido, lo que me interesa es pintar nada más. ¿Entendés? Si lo vendo, y si no lo vendo, mejor, tal vez. Pero me dicen mis hijos, bueno, no, ya hay que exhibir. Pero ¿y si se venden? Les digo. Y está bien, pues. Y se vendió, pues. Hay que seguir pintando. Me canso y se me pasa el tiempo. Vieras que de repente empiezo a pintar en la mañana y me dan las 4 de la tarde y todo y no me doy cuenta. Porque ya estoy bien doblado. Es que me doy cuenta de que ya estoy hasta donde falta energía. Pues así me pasa. También es una disciplina. Si lo vas a hacer, tenés que aprender a pintar con disciplina. Pero de repente me agarran esas necesidades de pintar y seguir pintando y el cuadro nunca lo termino. Tus obras tienen mucha vegetación. La naturaleza vale la nota, es la mejor maestra en todas esas materias de liderazgo y trabajo en equipo. Solo tenés que observar lo que sucede a tu alrededor, ves lo que sucede en la naturaleza, ves lo que hacen los animalitos, ves cómo trabajan las hormigas, ves cómo se acompañan las aves, ves cómo las ardillas entre ellas reúnen y se apoyan a conseguir un poco de alimento y cosas por el estilo. Lo ves, lo palpás, lo olés, lo sentís. Y entonces lo que haces es que no solo pones atención a lo que ocurre adentro de lo que vive cada uno adentro de sí, sino que lo que está ocurriendo en tu entorno y cómo eso es también importante y debes de tomarlo en consideración. Y estar atento no solo a lo que ocurre a tu alrededor, sino también atento a lo que ocurre en las otras personas. ¿Eso es lo que da a vos entonces el impulso de dedicarte a la selva? La selva psicológica. Aquí tenemos bosques brujos que nos engañan. Tenemos pensamientos que nos maltratan. Hay que detectarlos. Y tenemos un montón de cosas lindas que también tenemos que identificarlas. Todo eso ocurre en la selva. Y hay una selva psicológica que cada quien vive,
porque es salvaje, pues. Hay un diálogo al unísono, todo el mundo hablando. Y todo el mundo se entiende en la selva. Y de repente hay silencio. Y todo el mundo observa. Es increíble. A vos te encanta la selva. La selva ha sido el bosque, la selva, los árboles han sido mi pasión, pues, la verdad. Muy poco del mar. ¿Cómo no? También pinto cosas de mar. Tengo una colección y bastante amplia, pero ahora es selva. ¿Entendés? Tengo retratos, tengo abstractos, pero la selva ha sido, digamos, uno de los focos principales en mi pintura. Es tu mayor satisfacción. Sí. Nuevas y extrañas enfermedades, virus y pandemias mortales han sorprendido a la humanidad. ¿Cuál es su origen? ¿Serán errores humanos o armas letales con fines planificados? El Ministerio de Defensa de Rusia ha recibido información sobre numerosos hechos del uso por parte del personal militar ucraniano de psicoestimulantes y estupefacientes. Las acciones activas del Ministerio de Defensa ruso lograron detener la implementación de programas biológicos militares en el territorio de Ucrania. Estados Unidos y sus laboratorios biológicos en Ucrania. Vladimir Putin está afirmando que los Estados Unidos tenemos armas biológicas y armas químicas en Europa. Simplemente no es cierto. Se los garantizo. También están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en su territorio. En marzo de 2022, Rusia descubrió una alarmante red de laboratorios secretos utilizados para investigaciones y pruebas de patógenos de alto riesgo en Ucrania, financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Casi un año después, el Ministerio de Defensa ruso ha revelado nuevos hallazgos. Se trata de 20.000 documentos que estuvieron bajo la sombra durante casi una década y comprueban la cooperación entre Estados Unidos y Ucrania en la creación y producción de armas biológicas para ser probadas en la población ucraniana y otros estados a lo largo de las fronteras de Rusia. Se puede llamar arma biológica a virus, bacterias, hongos e incluso a todo producto tóxico que puede ser empleado con el fin de causar la muerte o incapacitar a seres humanos, animales o plantas con una capacidad altamente destructiva. A diferencia de las armas químicas que tienden a atacar el sistema nervioso central y respiratorio de una persona, las biológicas se enfocan en el desarrollo de enfermedades en las víctimas. Ucrania tiene una instalación de investigación biológica. De hecho,
ahora estamos bastante preocupados. Las tropas rusas, las fuerzas rusas, pueden estar intentando hacerse con su control, por lo que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas en caso de que se acerquen. Russian forces should they approach. Ante el hecho, varios medios internacionales han denunciado la relación de Estados Unidos con estos biolaboratorios, considerados para muchos como clandestinos, por la falta de información pública que existe alrededor de las investigaciones realizadas en estos y la profunda involucración del Departamento de Defensa estadounidense. Los archivos encontrados por el Kremlin muestran que desde 2005, Estados Unidos ha destinado más de $250 millones en unos 30 laboratorios, operados por el programa militar de la Agencia de Reducción de Defensa de Amenazas de Estados Unidos y patrocinados por el Pentágono, así como unas 3 empresas ucranianas en las que también se ve involucrado Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Anteriormente, en muchas ubicaciones de los biolaboratorios estadounidenses en el extranjero, se vieron brotes de enfermedades infecciosas raras, lo que provocó protestas y preguntas en varios países. Estas son razones importantes por las que los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania despertaron una amplia preocupación en la sociedad internacional. ¿Cuál es la verdadera intención de estos proyectos de investigación de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos no divulga detalles relacionados con estos proyectos de investigación? ¿Cuál es la relación entre los biolaboratorios estadounidenses en el extranjero y su Departamento de Defensa? Las investigaciones para fortalecer el coronavirus. Pero los alarmantes descubrimientos no terminan aquí. También se ha visto involucrada EcoHealth Alliance, una organización no gubernamental estadounidense que trabajaba en la mejora de las propiedades patógenas de los coronavirus y el mecanismo de su transmisión de animales a seres humanos desde 2015. La institución formó parte clave en los proyectos de la Universidad de Boston, además de participar en la Red de Investigación de Murciélagos de Asia Occidental, una asociación vinculada con el Instituto Nacional de la Salud y otras instituciones de Estados Unidos, con las que se estudiaron más de 2.500 especímenes de murciélagos buscando nuevas cepas del coronavirus. El evento 201 y la COVID-19. La OMS ha estado evaluando este brote las 24 horas del día y estamos profundamente preocupados tanto por el alarmante nivel de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por lo tanto, cumplimos con la evaluación de que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. 2 meses antes de los primeros reportes de la aparición de un nuevo coronavirus en Wuhan, China, se realizó el denominado Evento 201, un experimento pandémico realizado por la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Bill Gates, donde se puso a prueba la respuesta de una supuesta epidemia de un virus transferido de murciélagos a humanos a través de un cerdo como huésped intermediario. El brote de la pandemia de COVID-19, precisamente de acuerdo con el escenario, plantea preguntas sobre su posible naturaleza deliberada, la participación de los Estados Unidos, así como los objetivos reales de los bioprogramas de Estados Unidos, destinados a mejorar las propiedades de los patógenos peligrosos. Washington y su historial de pruebas biológicas. Las prácticas de Estados Unidos con armas biológicas datan de muchos años atrás. En 1950, realizó un experimento secreto sobre la población de San Francisco, como parte del programa de guerra biológica para desarrollar armas de este rubro y explorar la vulnerabilidad de unos 800.000 estadounidenses a tales ataques. El experimento, bajo el nombre Sea Spray, liberó nubes masivas de 2 patógenos diferentes considerados no dañinos. En total, se llevaron a cabo 6 ataques de guerra experimental, 4 con Bacillus globigii y 2 con Serratia marcenses. Entre 1942 y 1969, Washington
también realizó unos 293 ataques bacterianos en su propio territorio, de los cuales los ciudadanos tuvieron conocimiento hasta en 1977 tras una serie de demandas. Ahora se suman nuevos hallazgos que comprometen más a ese país. Hasta ahora, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que ha puesto fin a los programas militares y biológicos de Washington en suelo ucraniano a través de la operación militar especial. Sin embargo, el gobierno de Rusia afirmó que eso no ha detenido al Pentágono en trasladar investigaciones inconclusas a los estados de Asia Central y Europa. Cut the garlic in two, take the guts and make soup. Bran a ban, I never drink white garlic soup. And when you look down at a young girl when they coming down from port, coming down from port, coming down from port. And when you look down at a young girl when they coming down from port, them with the whop with the old man stick. Them with the whop with the old man stick. Me no want, me no want, me no want where you whop and left. Me no want, me no want, me no want where you whop and left. Hanging on me cocoa, mamacita, sweet, sweet cocoa. Hanging on me dashing, red, red dashing. Hanging on me cocoa, mamacita, sweet, sweet cocoa. Hanging on me dashing, red, red dashing. And when you look at a young girl when they coming down from port, coming down from port, coming down from port. And when you look at a young girl a la playa de Salipiche. Esta es la mejor playa de Salipiche. Sí. ¿Cuál es el tiempo bueno? Para la Semana Santa. El 27 de agosto es por la liberación de los esclavos. Sí. No es la sopa de su ropa vieja. No. Esta es de cangrejo. ¿Y qué le pasa que toma la sopa de cangrejo? Ah, te pone muy nice. Me manda a dormir. O sea, esta playa es bien concurrida en Semana Santa. Sí. Por turistas y por isleños. Sí, pero más por las turistas, sí. ¿Y qué les gusta a las turistas de Corn Island? ¿Los negros o la playa? Las dos cosas. Llegan a arrasar con sus hombres, estas mujeres. Con el mío, no. ¿Y los blancos que llegan a hacer? ¿Y algo tenés, hombre? No. Ah, no tenés, está claro. ¿Y el norte? El norte. Es que no tenés un barrio más religioso. El norte. Ahí hay que llegar con sotana para conseguir a las muchachas. Sí. La iglesia de evangélica, ahí está. Quiero ver. Eso es en norte. Por ahí la casa de la Kimberly. Por allá atrás. Allá atrás vivís de la iglesia. Sí. Bueno, eso no están recatadas. ¿Ah? Ya viste. Para llegar. ¿Y esa iglesia es bautista? Sí. Ay, ¿qué religión es la de ustedes? Yo voy al dentista. Al dentista, pues. O al dentista o al dentista. Al dentista. ¿Ah? Al dentista. Ajá. ¿Y vos?
Bautista. Bautismo. Nadie de ustedes es católico. Ahí en la costa no hay católico, ¿verdad? Sí, claro. No creen en San José y la Virgen. Es que los católicos, los que no tienen ninguna religión siempre dicen que son los católicos porque en esa iglesia se permite hacer de todo un poquito. ¿Y en ustedes no? No, hay reglas. ¿Cuáles son las reglas que hay? Pero yo no te las voy a decir porque yo no las cuento. Yo tampoco. Pero los católicos también hay reglas. Hay 10 mandamientos, tenemos nosotros. Ah, ustedes tienen 12, ustedes tienen 12. La Biblia siempre tiene 12, ¿eh? ¿Tienes 10? 10. 10. 10, la Biblia tiene 10, ¿no? ¿Y quién cumple eso? Yo creo que del cuarto estamos jodidos, Hay ¿verdad? personas que se lo cumplen. Ajá. Aquí entre nos ninguno. Yo nunca he matado. No, pero Entonces, a lo fornicar, menos. dice, fornicar. No fornicará, dice. A partir de ahí yo creo que todos estamos condenados, ¿no? Sí. Sí, sí. Come down, brother Willie, come down. Come see what the man had done. He take out the knife, stab up the wife and see how the blood they run. Ah, ah. Well, he take out the knife and stab up the wife and see how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See all the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See all the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See all the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See all the blood they run. Come down, brother Willie, come down. Come see what the man had done. He take out the knife, stab up the wife and see how the blood they run. Ah, ah. Man, he take out the knife and stab up the wife and see how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run, and the blood they run, and the blood they run. See how the blood they run. Come down, brother Willie, come down. Come see what the man had done. He take out the knife, stab up the wife and see how the blood they run. Ah, ah. Man, he take out the knife and stab up. Pues de la playa de Salipiche nos dirigimos hacia la playa de Picnic Center, bordeando toda la costa de esta fenomenal isla de aguas cristalinas, arena blanca y palmeras de coco. Esta zona de Corn Island, la Grande, está algo retirada. Decimos algo porque toda la isla es aproximadamente de 5 kilómetros cuadrados, o sea, todo es cerca. Pero sí está retirada lo que podríamos llamar el centro, que es la zona opuesta a la que estamos recorriendo. La zona donde se encuentra Pasenic, Playa Paraíso, Picnic Center, el aeropuerto, pero en fin, para los turistas no es nada largo, más aún al recibir la gran recompensa de darse un buen baño en estas bellas playas tropicales. Enough to be right. We love her and leave her till I need someone to hold tight. Somebody. En toda la zona de la isla, el oleaje es casi nulo. Es una inmensa piscina de arena blanca, de cálidas y transparentes aguas, de color esmeralda, en donde los isleños brindan atención y soluciones al turista. El servicio de hotelería y de hospedaje es de primera, y en esta ruta desembarcaremos para disfrutar de la hospitalidad en el Hotel Picnic Center, donde nos atrevemos a decir que es la mejor playa de Corn Island la Grande y una de las mejores de Nicaragua. Stranger here, stranger
Todas estas playas, arena, pero como sacaron toda la arena, ¿verdad cómo quedó? Ahí quedó un montón de arena. Hicieron como un hueco aquí sacándole arena. ¿Y para qué? Para echar en la calle cuando estaban en la cosa de la calle. Poniéndole el adoquinado. Todo esto. Entonces se bajó la playa y entró el agua. Todo así era de alto la playa, así. El ranchito se llama casi como uno en Managua. ¿Cómo? Alanstel se llama este. Alanstel. Tiene magnífica playa. Y vamos después, encontramos otro ranchito. Está en construcción. Esas casitas parecen como las palomas o los gallos. Sí. Solo están en un poste así. Un poste tiene, ¿sabes? Buena nota tiene. Aquí un hotel quedaría. Sí, ahí todavía lo están haciendo. Me imagino que es de un gringo ese lugar, tal vez él va a hacer eso, lo va a alquilar, porque va a ser no más que una, ahí hay dos. De qué bonito. También tiene una playa divina. When you hear what I say, I'm through. Breaks your heart, then you'll be sad. Y le cuento que la señora dice que es planta abajo. Yo creo que tiene una planta abajo. Yo me vengo a vivir ahí. Que la casita. Ya está. What a feeling. Oh, what a feeling. Oh, what a feeling. Oh, what a feeling. Have you ever had a lonesome feeling? This was called true love and affection. This was called true love and affection. This was called true love and affection. Feel that spirit. I'm gonna put it on. Feel that spirit. I'm gonna put it on. Yes, my friend. Please stop here. Yes, my friend. La verdadera entrada a Corn Island. Quienes la quieren conocer, por aquí se conoce Corn Island. Y la casa de piedra. Eso fue construido por los esclavos hace 150 años sería. En esa época cuando lo traían de África y de Honduras también vinieron aquí. Y ellos era como una marca de la tierra de diferentes dueños. Eso es lo que hacían ellos. Hay aquí en esta área que es Queen Hill y tienen allá en Southend también una gran parte de eso también. Love was at first sight. You came walking through the pale moonlight. Pale moonlight. Me no want where you up and left. Me no want where you up and left. Hanging on me coco, mamacita, sweet, sweet coco. Hanging on me dashing,
red, red dashing. Hugging on me cocoa, mamacita, sweet, sweet cocoa. Hugging on me dashing, red, red dashing. And when you look on a young girl when